posibilidad de lograr la confianza con otros, pues también son bastante difíciles. Bueno, yo quiero saber si en realidad las estructuras de Estado están preparadas para soportar un proceso de paz. Digo eso por su talante agresivo. Sí, simplemente eso. Creo que lo que he dicho antes, bueno, quizás no he sido lo suficientemente claro, pero me da la impresión de que en estos momentos las estructuras estatales no quieren iniciar un proceso de paz, ya que estas estructuras están mucho más contentas con el status quo. Así que lo que tenéis que hacer es obligarles a entrar en un proceso de paz. Creo, y de la información que he obtenido de las diferentes conversaciones que he tenido, el gobierno español, después de la bomba de la T4, creo que fue el 31 de diciembre de 2007, 2007 o 2008, 2007, bueno, un par de semanas después de que hubo una reunión en la que participaba la izquierda abertzale, y creo que había otra reunión prevista para enero. Para Madrid aquello fue un golpe tremendo, les dejó políticamente avergonzados, y desde entonces el Partido Popular y el gobierno socialista han desarrollado una postura común en el modo en que hacer frente o tratar con la izquierda abertzale. No existe nada de confianza por parte del gobierno español. Creen que están ganando la guerra, que van a derrotar a ETA y que la izquierda abertzale va a desaparecer de Euskal Herria. Así que, ¿por qué van a iniciar un proceso de paz? La única manera en que puede haber un proceso de paz es si les demostráis que se equivocan. La pelota está en vuestro tejado para demostrarles que se equivocan. Si no lo hacéis, me temo que no habrá otro proceso de paz. Es tan simple como eso, y es por ello, por lo que digo, que si se para el proceso actual, estaréis haciendo lo que ellos quieren, lo que prefieren. Si continuáis con este proceso, si lo impulsáis, si hacéis lo que tenéis que hacer, Madrid no tendrá otra opción que sumarse a un proceso de paz, por mucho que les disguste. Y tal y como he dicho antes, si hacéis todo lo que se tiene que hacer, habrá presión internacional sobre Madrid para que se sume al proceso de paz. Pero eso solo llegará si se alcanza un alto al fuego que siga los principios Mitchell. Bueno, yo quería preguntar al hilo de eso, si se daría un hipotético, bueno, se daría ese paso que se supone que es positivo, ¿qué pasaría con Europa? Porque, como tú has dicho antes, se supone que España, o sea, el gobierno español a Europa le da la excusa de que, bueno, este tema es mío, esto me lo guiso yo. Entonces, si se da, hoy en día también España está en la presidencia europea. Es un momento bastante importante, ¿no? Porque habría presión europea, o Europa también apoyó las ilegalizaciones hace unos meses. Entonces, ¿Europa en qué situación se quedaría respecto a esa presión, ¿no?, que tiene que ser importante, con apoyo externa también? Gracias. No sé cuál sería la postura de la Unión Europea, pero sé que hay estados en la Unión Europea que estarían dispuestos a responder de manera positiva
al hilo de lo que he comentado, si los pasos necesarios se adoptan. Os garantizo, me han garantizado eso y estoy convencido de que ese apoyo llegaría si se adoptaran estos pasos. No os voy a decir qué países de la Unión Europea han prometido esto, pero existen países en la Unión Europea que apoyarían un proceso de paz si los pasos necesarios se adoptan. Galdetu diotia nola, ia nola zegoen ia jarraitzeko moduan indarrakin eta esan du oso gustora dagoela, beraz, animatzeko jendea galderak egitera. Bai, barkatu eta egin galdera, mesedez. First of all, thank you for being here today. It's really a pleasure to... Eskerrik asko. Hoy muchas gracias por estar aquí hoy. Es un gran placer escucharle. Y has hablado sobre todo sobre Batasuna, ETA y otros partidos políticos de Euskal Herria. Y yo quiero hablar más en nombre de la sociedad vasca o como miembro de la sociedad vasca. Muchos de nosotros hemos vivido el horror de este conflicto y muchos de nosotros no queremos solo un presente más bonito, sino un futuro mejor para las futuras generaciones, y estamos hartos de la situación actual y queremos cambios. Y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho hasta ahora sobre el hecho de que Batasuna debe ser legal si queremos un proceso de paz. Y creo que debe haber una tregua, ninguna duda al respecto. Pero, como ha comentado mucha gente aquí, somos testigos de violaciones de derechos humanos todos los días por parte del gobierno español, y una de las peores para mí es la tortura. Hay algunos partidos políticos españoles que han hecho las cuentas y se han dado cuenta de que con la legalización de Batasuna pueden ganar las elecciones. Y ellos quieren poder, no solo en la comunidad autónoma vasca, lograron el poder en las elecciones de la comunidad autónoma vasca el año pasado y quieren hacer lo mismo en próximas elecciones. Así que no estoy muy segura. Sí que acojo con satisfacción los esfuerzos de Batasuna. La declaración del otro día creo que es un paso hacia adelante muy importante, pero no veo claramente que el gobierno español, ya saben que pueden lograr el poder tan fácilmente. Creo que van a dificultar aún más que Batasuna sea legalizada. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Es decir, sí que los partidos políticos deberían hacer esto y lo otro, pero la gente, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer que cambien las cosas y lograr un mejor futuro para todos? Muchas gracias. Sí, para responder a tu pregunta me voy a referir a mi experiencia en mi país y como miembro de la sociedad civil. Lo que hicimos fue establecer foros amplios de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para abordar todo tipo de cuestiones que eran importantes y que tenían un impacto positivo en cuanto a las consecuencias y el sufrimiento del apartheid que estaba en vigor en aquella época. Eso es lo que se puede hacer, es decir, como ciudadanos hay que participar e impulsar organizaciones no gubernamentales. No necesariamente hay que trabajar en ellas, sino que se pueden apoyar, etcétera, y dar señales muy claras, sobre todo a organizaciones de derechos humanos,
participando en manifestaciones, en reuniones, en mítines, en conferencias, para garantizar que se abordan estas cuestiones constantemente. Hay que hablar de la tortura, de diferentes cuestiones, y creo que